Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital en el cual compartiremos prácticas y experiencias de transformaciones organizacionales en las que hemos trabajado. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permita ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil conecta con los diferentes puntos de vista. Nadie tiene la razón absoluta. Hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí para abrir un espacio a todo este multiverso de ideas. Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro podcast de Multiverso Ágil. El día de hoy nos acompañan nuestros co-hosts Margarita Olvera y Alex Cañizales y tenemos una invitada de lujo que es Yoko Pérez, que nos viene a platicar de un tema súper interesante y que estoy seguro que nos va a ayudar a todos a entender un poquito más, y es sobre la inteligencia artificial. Con nosotros está Yoko Pérez. Adelante, Yoko, si nos ayudarás a presentarte un poquito más para que te conozca nuestra audiencia. Perfecto, muchísimas gracias, Ramón, y sobre todo antes quería hacer un paréntesis para decirles que me siento realmente con un honor de estar aquí con ustedes en Multiverso Ágil, sobre todo por las tres personas que están aquí, a las cuales quiero y admiro mucho. Ramón, Margarita y Alex, los tres son excelentes profesionistas con los cuales he trabajado en diferentes oportunidades y en verdad me da un placer, honor estar aquí con ustedes. Y ahora sí, si me lo permites, me presento rápidamente. Bueno, mi nombre es Yoko Pérez, llevo más de 20 años en el mundo de la tecnología. Sin embargo, después de eso me enamoré de la agilidad y empecé con la agilidad, pero hace 3 años hubo un punto de inflexión en mi carrera. Una empresa en la que estaba justamente vio que el camino hacia el que se iba a mover era el tema de la inteligencia artificial. Y entonces me dijo, oye, la agilidad es un medio presente para la transformación. Entonces me gustaría que llevaras esa parte, que te comunicaras, era una empresa internacional, con nuestras sedes en Hong Kong, Shanghái, Singapur, Australia, Francia y España, y vieras qué estaban haciendo en cada uno de esos países en el tema de inteligencia artificial. Y cuando empecé a ver el potencial que se tenía y todo lo que representaba, más que tecnológicamente, en temas culturales, temas de mindset, en temas de modelos de negocio, me enamoró tanto que decidí meterme más a fondo. Y fue entonces cuando me di ese compromiso y empecé a estudiar un diplomado en la Universidad de Northwest en estrategias de IA para el crecimiento. Me fui a Canadá para prepararme en Product Management con IA, y a partir de entonces ya llevo varios años apoyando a diversas empresas en su viaje de adopción y transformación hacia la inteligencia artificial, teniendo en cuenta estos puntos. Tema cultura, tema, por lo mismo va el tema de mindset, tema estrategia para evitar que efectivamente se hagan muchas cosas y que en verdad generen un valor per se para la organización, y obviamente con un soporte tecnológico y una forma que nos permita a todos subirnos como forma de adopción. Muchas gracias, Yoko, por tus referencias. Bueno, te apreciamos mucho aquí y eres bienvenida, cuando quieras, porque este tema va para mucho de qué hablar, ¿no? Entonces hoy vamos a tener una primera parte donde vamos a hablar de esa adopción de la inteligencia artificial y esa estrategia de adopción en las empresas. Ya tuvimos aquí unos invitados antes que nos hablaron de la inteligencia artificial, conceptos en forma general. Entonces invitamos a los que de pronto no hayan escuchado esos capítulos, vayan y escuchen allí esos capítulos de introducción donde hablamos qué era la inteligencia artificial, un poco de historia. Y en este capítulo lo que quisiéramos enfocar, a nivel empresarial, Yoko, ¿tú cómo ves esta inteligencia, esta adopción de la inteligencia artificial en unos años en las empresas? Tal vez en 2 años o en 5 años, ¿cómo ves que sea la adopción a nivel empresarial? Yo creo que las tecnologías cambian rápidamente. Ahorita estamos en la curva de inteligencia artificial y en poco tiempo seguramente habrá otras tecnologías emergentes que nos harán revolucionar nuevamente y cuestionarnos todo lo que conocemos. Pero con el tema de la inteligencia artificial, algo que yo sí veo dentro de las empresas es que va a ayudar a las organizaciones en estos aspectos que me parecen fundamentales. Van a empezar a generarse nuevos modelos de negocio, que si quieren después vemos un ejemplo más práctico y más realista de ejemplos que yo he visto con estos nuevos modelos de negocio. Segundo, va a empezar a haber una democratización en las organizaciones, porque va a permitir que empresas grandes con empresas a lo mejor no tan grandes, pymes y demás, puedan competir,
porque ya el tema de la inteligencia artificial va a poder hacer que, más que hablar de mucha gente, sea cómo se aplica mejor el conocimiento de la gente con base o con integración de la inteligencia artificial. Y aquí es donde temas como la innovación, este cambio de mindset y demás, va a ser realmente un potencializador junto con la inteligencia para que sean un aliado. ¿Y qué va a pasar entonces? Que empresas a lo mejor más chicas, si lo utilizan adecuadamente, incluso ya se está viendo en el mercado casos de esto, van a poder igualar o superar a estas grandes empresas. Entonces, cambios de modelo, más democratización o más forma de que compitan de forma parecida empresas de diferente tamaño. Va a haber también un tema en el cual las personas vamos a también entender y a tratar de ver cómo colaborar con la inteligencia artificial, más que solo como una herramienta, como un compañero más dentro del trabajo. Y para eso significa que vamos a tener que tener también nosotros nuevas habilidades, tanto soft como hard, para poder tener y darles espacio a ese nuevo compañero que vamos a tener. Con esas, por lo menos, ahorita seguramente se me ocurrirán otras más, pero con esas por lo menos va a ser un cambio significativo en la industria. Y creo que estamos en un proceso de un cambio de paradigma. Sí, y eso suena a un desafío enorme, ¿verdad? Esa transformación. Entonces, bueno, ya sabemos un poco qué es lo que se puede empezar a aplicar en las empresas. Hemos hablado también aquí en capítulos anteriores de que esto no sea solamente adopción por comprar licencias de una inteligencia artificial, de un ChatGPT o alguna de estas otras. ¿Cómo enfocar, Yoko, cómo enfocas tú esos primeros pasos en esta transformación, en esta adopción de esta inteligencia artificial en beneficio de las organizaciones? Totalmente de acuerdo con eso. Fíjate que uno de los grandes mitos que se tienen y uno de los grandes problemas que tienen muchas empresas es que identifican la inteligencia artificial como una herramienta. Pero algo importante es que, como les comenté, la inteligencia artificial, más que una herramienta, es una nueva forma de pensar y una cultura. Entonces, para eso empezamos a necesitar algo con la inteligencia, que es tener un norte. ¿Por qué hablo de un norte? ¿O de qué hablo cuando hablamos de un norte? Si no tenemos claro cómo nos va a beneficiar la inteligencia artificial en nuestra organización, la verdad no nos va a generar realmente ese cambio significativo y va a salir como salen muchas noticias de que la inteligencia artificial no sirve para nada o que realmente no genera un valor real, porque efectivamente no tenemos ese norte claro. Y significa también, cuando hablamos de ese norte, el entender justamente dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos. Si empezamos con herramientas y cada quien háganle como quiera, vamos a tener un espagueti con muchas iniciativas en paralelo, pero es una dirección, ¿no? Yo que he visto actualmente muchas empresas que tienen varios de estos elementos con los que a lo mejor se identifican. Tienen muchos equipos que tienen pilotos con IA. Tienen COEs de IA, pero que no están comunicados con esos pilotos. Tienen comunidades de IA donde se comparte, pero que no están alineados con una estrategia clara de para dónde vamos con el tema de la IA. Hay laboratorios incluso de inteligencia artificial, pero todo esto en conjunto no tiene una brújula. Son precisamente pruebas aisladas que no miden impacto real, y lo peor, que no logran que haya un aprendizaje organizacional capitalizado. Y pues la IA sin dirección puede amplificar la ineficiencia, los sesgos y la confusión. Es decir, la IA, si efectivamente no la usamos de forma adecuada, más que un beneficio, va a amplificar lo que ya estamos haciendo mal. Entonces, por eso es importante tener la primera parte claro de qué queremos lograr con la IA. Y para eso, si quieres o si me permites, tengo algunos ejemplos de rutas de cómo podemos empezar a ver esa visión de qué queremos como organización y cómo poderla llevar a cabo a partir de esa visión para adaptarla con base a temas de cultura, temas de negocio, a temas de resultados y a temas de sostenibilidad, para que esto no se quede como un hype, como muchas personas dicen. Miren, a nivel negocios, antes de hablar de cosas técnicas, como les comenté, necesitamos primero esa parte de visión estratégica.
Hay una cosa que a veces yo les recomiendo, pero que muchas empresas de repente, te soy franca, en la vida real, unas sí quieren y otras no les gusta mucho esta parte, que es el índice de madurez IA. El índice de madurez IA es entender cómo estamos en temas de IA, en tema procesos, gobernabilidad, data, que data se vuelve un tema súper importante en el tema de la IA, cultura, tecnología, y en base a todo eso entender cuál es nuestra situación actual. La mayoría de las empresas ya empezaron a hacerlo con IA. A lo mejor un pequeño piloto o algo, pero algo ya empezaron. Entonces, justamente para no partir del supuesto de que no sabe nada o no hay nada, o de que al revés, muchos dicen ya llevamos mucho, entonces suponer eso, a mí ese índice de madurez, yo lo he visto como ese radar de por dónde empezamos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que ya tienen y que ya se crearon que se pueden capitalizar? ¿Y qué puntos al revés, no? Mira, esto definitivamente, al no tener una visión sistémica, esta parte no se ha tocado y sin esta parte no avanzamos. Entonces, teniendo como ese mapa de dónde estamos, ahora sí empezar a ver la visión y estrategia de IA. Y la visión y estrategia de IA tiene varios componentes. Primero, es desentender el grado que están dispuestos los altos directivos de arriesgar y adoptar en IA. Y aquí me voy a casos bien reales. Hay empresas que cuando hago ya esta parte de la visión y estrategia, les manejo por cada tema las opciones. Ahí mismo vamos sacando el radar hacia dónde lo van a usar, porque hay empresas que son adversas al riesgo. Y entonces me dicen, la IA todavía no le tengo la suficiente confianza para que vaya en temas core o en temas directo al cliente. La vamos a utilizar para eficiencia operativa. Y está bien y está válido, porque en su tipo de organización, por características de riesgo, por características a lo mejor de temas que tengan regulatorios y demás, no se podían arriesgar en ese momento, y entonces la forma como va a empezar y se va a generar es para eficiencia operativa interna y es válido. Hay otras empresas que dicen, oye, efectivamente, ¿vamos a subir el riesgo? Sí. Sabemos que puede impactar en algún tema con el cliente y demás, y queremos aún así ir directamente con el IA al cliente final. Sí. ¿Sabemos las consecuencias que esto tiene y estamos de acuerdo en aceptarlas? Sí. Esa empresa va más enfocado a la IA directo hacia el cliente, entendiendo que es un riesgo, pero también que puede dar un valor más fuerte, un retorno de inversión más fuerte que si fuera solamente operativa. Entonces, así hay varios escenarios, y el objetivo en esa visión es entender con el equipo directivo tanto la sensibilización de riesgos, de inversión, de en dónde se puede y no, para saber en esa organización cuál va a ser esa estrategia que se va a tomar. Una vez que se tiene clara esa visión estratégica, ya se dice, en nuestra empresa la IA va a ser para apoyarnos en la parte operativa y para generar un apoyo a todas las empresas para que nos libere carga operativa y podamos enfocarnos las personas en temas más de negocio o más de análisis o de otro tipo. Se transmite el mensaje. Y aquí viene también una estrategia de comunicación que ahorita le daré también doble clic. Pero bueno, si en cambio nuestro mensaje como dirección después de ver la visión es vamos a usar la IA como parte innovadora y vamos a ir con soluciones directas al cliente con la IA, teniendo estos elementos de seguridad y gobernanza que ya los tenemos de cierta forma considerados, evaluados y calculado el riesgo, se comunica. Pero bien claro a comunicar, porque a partir de ahí van a haber temas como políticas iniciales, ¿no? Políticas y algunos temas igual de seguridad y éticas iniciales. Bueno, entonces se comunica. ¿Y por qué se comunica? Y ahí vienen estrategias, porque también la IA genera temas como miedos a me van a correr, me van a reemplazar, o miedos a esto es muy complejo, no me voy a poder subir, o me da vergüenza usar IA porque quiere decir que si uso IA no soy buena en lo que hago. Me van a cuestionar que para qué me necesitan si esto lo puede hacer con la IA o si no estoy dando algo más. Entonces, por eso es importante esta estrategia de comunicación para entender en la organización cuál es nuestra cultura, cuáles son los miedos organizacionales, y en base en eso y con la visión que tenemos de cómo se va a usar, cómo se va a transmitir. Después de eso, hay varias formas de adoptarlo, pero yo he visto que la que más ha funcionado en muchas organizaciones es la creación de embajadores multiárea. Estos embajadores multiárea es más que empezar con una sola área, que sí he visto esos casos, el hecho de tomar personas de todas las áreas que sean esos embajadores, que a veces son esos early adopter y demás, ayuda a que esto empiece a generar precisamente una adopción más orgánica.
Y bueno, también considerar la base tecnológica y ese gobierno inicial. Y cuando hablo de ese gobierno, por eso están alineados todos esos elementos, es porque yo ya tengo claro cómo voy a usar la IA. Y si la IA va a ser para clientes y mi empresa tiene temas regulatorios y demás, tendré que poner dentro de ese gobierno inicial políticas muy claras sobre dónde, cuándo, con qué IAs, qué información, qué significa sensible o no en mi información, qué significa estratégico, porque muchos dan por hecho que estratégico solamente son temas de nombres o cierta información, pero para otros estrategia puede ser un simple plano que significa su receta secreta. Entonces, ¿qué significa información estratégica y no? Y todo eso, manejarlo como parte de ese gobierno inicial, con esa base tecnológica para que se le concientiza a las personas de que este es el ecosistema con el que vamos a trabajar. Una vez que ya tengo claro esa visión estratégica, que es ese por dónde empezamos, no empezamos así como que a ver cada quien haga lo que quiera, sino esa claridad de por dónde empezamos. Ahora sí, ¿cómo empezamos a hacer que en la organización se empiecen a generar esas capacidades? Primero, con formación de inteligencia artificial a todos los niveles. ¿Y qué me refiero a todos los niveles? Suena feo niveles, pero me refiero a que cada quien, dependiendo de en qué modelo opera, tiene diferentes necesidades. Alguien que opera en un nivel muy estratégico tiene necesidades de IA más que de a lo mejor tener que programar en Python o hacer algo así, de cómo usar la IA para temas estratégicos o apoyo en información para tomas de decisiones, no para que la IA tome decisión por mí, sino para que me dé información, por ejemplo, Machine Learning para generar árboles de IA predictiva y con eso me dé diferentes escenarios y yo como capa directiva o estratégica puedo con base a esos escenarios tomar una mejor decisión. Ok, ese es el tipo de formación para ese nivel. Pero si en cambio mi operación es más táctica o operativa, a lo mejor sí voy a necesitar yo otro tipo de conocimientos más prácticos, a lo mejor incluso hasta de Python o si no de algún tipo de hiperautomatizador, como ya hay muchos tipos desde N8N y 20,000 más que hay, que sean más operativos para que me ayuden a eficientar mi día a día y automatizar tareas repetitivas. Entonces, pues formación de los niveles porque depende de cada nivel qué formación requiere. No es como que a todos les vamos a dar IA, en general no. Cada quien tiene necesidades diferentes. Unidades de práctica. Adelante. Yo te voy interrumpiendo allí porque, bueno, ahí se me van ocurriendo muchas preguntas en todo este roadmap que nos planteas. Y de acuerdo contigo en el que depende, ¿no? Depende de cómo le entro a esto, depende de cada organización, depende del contexto de esa organización, del momento de esa organización. Ahí no se puede tener como una sola receta para todos. Pero entonces de estos dos primeros componentes que nos hablas, bueno, nos hablas de la estrategia y de la capacidad organizacional. Por ahí estaba el otro día en un foro donde justamente se estaba hablando de estos temas y mencionaban justamente eso, bueno, como que qué era primero, si darle la capacitación como para que ellos vieran en qué lo podían aplicar o primero habría que definir qué es lo que se iba a lograr y luego entonces sí empezar a capacitarlos en eso que se quería lograr. Son como diferentes enfoques que igual, como digo, puede que dependa del momento de cada organización, pero allí en tu experiencia, bueno, ¿tú cómo lo has enfocado? Vale, a ver, yo creo que se necesita un tema primero sí o sí de formación con concientización. Porque si no existen muchos mitos alrededor de la IA, ¿no? Es decir, no se tiene claridad y como ustedes comentan, ya han tenido varias sesiones donde les han explicado qué es la IA y demás. El tema es que si no se llega con esa conciencia, como incluso para unificar el lenguaje, para que cuando se comente algo entender para empezar a qué se refieren, qué diferencia hay entre IA generativa y Machine Learning, o qué es un LLM, o cosas por el estilo. El tema es que si no empezamos con esa capacitación para concientizar por lo menos, el tema es que va a haber mitos y por lo tanto ideas hasta fantasiosas de lo que puede hacer o no la IA. Entonces, como gestión del cambio, nosotros sabemos que una de las partes para empezar es crear el awareness, que es la concientización. Entonces, por eso, primera parte, yo sí formaría como parte de estrategia esa formación general, a lo mejor pueden ser talleres o como explico, para unificar el lenguaje. Ya ahora sí, definir de acuerdo, por eso incluso antes de la capacitación hay una fase que es la estratégica que fue la que vimos, ¿no? Se define la capacitación, no la puse al principio como fase, sino como fase 2. ¿Por qué no está al principio inmediatamente? Porque dentro de esa concientización
algo que yo siempre les sugiero que metan es la parte de políticas, aunque sean base, porque las políticas que se manejan en las organizaciones van evolucionando con el tema de la IA, pero por lo menos base, para que en esa concientización que se va a dar, algo que instintivamente como seres humanos que tenemos, que es la curiosidad, vamos a empezar a probar. Y lo he visto en todas estas empresas, se empiezan a probar. Y si cuando se da ese curso de concientización, o sea, concientización y cuidado con estos temas, se generan problemas muy fuertes porque dicen, ay, qué padre, ya entendí, o para qué le que sean los primeros inicios, voy a meterle la base de datos de todos mis clientes en una IA de mi casa para que me lo ordene. Y entonces ahí es donde vienen problemas éticos, regulatorios, de seguridad y 20,000 cosas, ¿no? Entonces, por eso, primero creo que es esta, que es, todavía no capacitamos, sino por eso entendemos para dónde, entendemos la parte de esta parte de la visión, lo comunicamos y decimos, próximamente va a haber capacitaciones para todos. Manejamos esta parte de las políticas, esa parte de políticas y gobierno inicial, y definimos ese stack inicial de tecnología, es decir, ¿con qué les vamos a empezar? En esta empresa se va a ir por Microsoft, entonces nos vamos a ir con tales herramientas. En esta empresa estamos trabajando más la suite de Google, entonces nos vamos a ir con tal herramienta de IA, ¿no? En esta empresa estamos con OpenAI y vamos a irnos con tales herramientas de IA. Entonces tener esa base de stock y ahora sí, capacitamos y con esa concientización, aunque a lo mejor vamos a entrar en esa especialización por cada una de las personas, pero con esa capacitación inicial también damos esos límites. Y en ese contexto, Yoko, y apuntando al tema de estrategia, ¿cómo se le ayuda a una organización que, vamos a hacer el supuesto que tiene claro su estrategia, el rumbo a donde quieren ellos ir y competir? ¿Cómo se empata con la inteligencia artificial para que no se conviertan solo en una empresa más que adquiere un montón de set de herramientas súper potentes, claro está, sino una empresa con propósito? Es decir, quiero competir en un cierto mercado, en algún punto en específico, y entonces, ¿cómo ayudarlos a ellos a elegir las herramientas que les apoye a alcanzar esos objetivos que tienen empresariales? Claro, a ver, hay 3 puntos. Uno de ellos, les voy a decir 3 estrategias que me ha tocado ver. Primer punto, de repente con la pregunta que me haces me viene a la mente un tema que son los OKRs, por ejemplo, o algunos de estos puntos. Y entonces me dicen, oye Yoko, ¿y entonces se tiene que hacer un OKR nuevo para el tema de IA o la IA va en los OKRs o cómo? Y les digo, ok, lo que pasa es que esta parte de la estrategia de IA va a un nivel un poquito primero más arriba y después ya se alinea con esto por lo siguiente. La IA, a diferencia de otras tecnologías, no es solo un habilitador, sino que realmente genera una capacidad adicional como organización, lo cual va a significar temas de riesgo, inversión y cultura y cambio cultural. Entonces, por eso se hace este diagnóstico con el C-Level para ver en dónde están en esa parte, ¿no? Si ahorita me doy oportunidad, les muestro algunas de las preguntas que se les hace al C-Level. Y ahora sí que ya se tiene esto, entonces ahora sí nos vamos a los OKRs. Y si la visión de la empresa en esa parte que se hizo de la estrategia es vamos a impactar con la IA nuestro modelo de negocio, es decir, hemos decidido que la IA sí le vamos a apostar y ya vimos que aunque sean riesgos y todo, no es que nos valga, pero vamos a entrar y asumir esos riesgos a nivel estratégico y se va a convertir en un habilitador porque sentimos, ya que entendimos cómo es, hacia dónde va. Y entonces ahí sí va a haber OKRs que sean de IA porque nuestra empresa va hacia allá. Empresas que son muy de base tecnológica, yo lo he visto que lo hacen, ¿no? Incluso me ha tocado vivir. Empresas de fábricas de software, de desarrollo, de varias de ellas, entre sus OKRs ya tienen OKRs relacionados a IA directamente, en el cual vamos a ser una empresa con cultura IA, XY y varios de este estilo, ¿no? Pero en empresas que a veces no forzosamente quieren usar la IA como un cambio en modelo de negocio o con una intervención directa hacia el cliente, sino para la parte de eficiencia, entonces la IA empieza más bien como un habilitador para esos OKRs que ya se tienen existentes y esos OKRs existentes. Sus OKRs van seguramente relacionados con aumentar la eficiencia, de reducir los tiempos, de generar XY. Y entonces la IA habilita esa eficiencia, esa reducción de tiempos y demás, se vuelven iniciativas más de IA para generar eso. Entonces, para responder ahí la pregunta de Ramón, ¿cómo aseguramos que esté alineado a la estrategia? Primero, precisamente teniendo claridad de entender que la IA no es una herramienta, sino es una nueva capacidad organizacional y ver hasta dónde están dispuestos a darle entrada explicando y alineando
los riesgos y los beneficios y asumiendo cuáles iban a tomar. Ya depende de eso, ver cómo se alinean con sus objetivos estratégicos. Margarita, perdón. Sí, Greco, me salen muchas preguntas, pero aquí anoté algunas cosas que me parece interesante tocar antes de cambiar. Estaba yo viendo tu modelo y me parece muy interesante porque estás conectando la adopción de la inteligencia artificial con la parte estratégica, con personas, con generación de valor, en esta parte de seleccionar la parte de los casos y no solamente de la parte tecnológica, ¿no? Entonces, lo que yo veo es, sí, en este modelo a mí me gusta o se agradece que se ponga sobre la mesa la parte de la cultura, la gobernanza y el escalamiento, porque creo que eso es una de las cosas en las que más cuesta, ¿no? En la práctica mucho cuesta el tema de la cultura y el cómo vamos a poder gobernar toda esta parte en el caso de un cambio en la agilidad, de la agilidad de la inteligencia artificial. Pero mi duda es, para que esto realmente funcione, para que este modelo realmente funcione, ¿qué cosas tendrían que estar pasando o al menos encaminadas dentro de una organización? ¿O qué criterios o condiciones mínimas deberíamos estar considerando para poder seguir esta ruta? Porque en la realidad es muy difícil encontrar una organización que esté totalmente preparada para esto, ¿sabes? O al menos encaminada en esto, porque es muy nuevo realmente. Y si estas condiciones no se están cumpliendo en la práctica, ¿qué ajustes hacemos al modelo sin perder este foco en el valor que estamos buscando entregar? Y ya por último, y alineado a esto, ¿quién decide esto? ¿Hasta dónde llega la inteligencia artificial? ¿En qué momento se frena o se redirige o con qué criterios? Porque puede ser un monstruo. ¿Qué tan escalable es, no? Entonces, pues bueno, todas están alineadas. No sé si. Vale, a ver, punto número 1. ¿Cuáles son esos indispensables para que en verdad se pueda hacer esto? Que la capa directiva esté a bordo. Es decir, si esto no viene de un nivel C-level, es decir, te soy franca, donde ha habido cambios reales, tengo 2 casos de ellos, es donde el CEO de la empresa dijo voy por allá. Les pongo un caso súper real. Una de ellas es una empresa que se dedica al rumbo hacia la minería o herramienta, o que es una empresa súper internacional. Y entonces ahí el CEO directamente fue el que llamó y dijo, miren, quiero empezar el tema de la IA, pero 3 condiciones. Y me encantó, creo que ha sido el caso que más me ha gustado. Dijo, quiero que empecemos el tema de la IA con estas 3 condiciones. Una, que entienda la gente que no se va a despedir a nadie. Es decir, que entienda la gente que vamos a subir, pero sin correr a nadie. Que no genere ese miedo cuando empiezan a ver eso. 2, que involucren a todos. No van a venir incluso conmigo, sino vamos a hacer un comité donde voy a invitar a ciertas áreas que sé que son las que quiero que estén sobre todo más metidas en la empresa. Y con ellos empecemos a ver cómo se va a avanzar y que estén involucrados. Y 3, no quiero que ustedes nos den la receta mágica ni que vengan a darnos el librito o qué se va a hacer, sino quiero que lo co-creen con nosotros. Entonces fueron como las 3 condiciones que incluso es donde yo he visto ahorita mucho mayor avance en todas estas empresas y que yo creo que esas 3 condiciones deberían de ser en general para que algo realmente se adopte de forma adecuada, que el C-Level esté a bordo, que no sea algo que una consultora hace y que nada más les entregue el libro como algunas consultoras ustedes conocerán, sino que sea algo co-creado. Y 3, en este caso, lo que me gustó mucho de esta persona es el hecho de asegurar que las personas están bien cuidadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a correr a alguien por esto y que se transmita dentro de este proceso. Yo cuando dicen, por ejemplo, cuando te pregunto, cuando hablas de decir que no se va a despedir a nadie, eso yo lo entiendo, ¿no? Por ejemplo, pero sí van a cambiar los puestos, o sea, sí debemos de cambiar nuestra visión y nuestro enfoque y lo que hacemos dentro de la organización. Y eso podría implicar que quien no se suba a bordo, pues probablemente pueda impactarle, ¿no? ¿Cómo aseguramos que dentro de la cultura sí se acepte y además no cause ruido y podamos encaminar a las personas a un aprendizaje diferente dentro de esos nuevos roles con la inteligencia artificial? Perfecto, qué buena pregunta. Te cuento rápidamente. Algo que sí sucede y que incluso somos súper transparentes cuando me ha tocado dar estos capacitaciones y demás, y ya se empieza a dar, como comenté, por cada uno de los diferentes tipos de perfiles. Hay un tema que siempre tocamos, uno de los módulos que se llama IA y el futuro del trabajo. Y en este tema, porque se toca primero que las bases, el prompt engineering, que las herramientas, pero hay una que siempre está, que es IA y el futuro del trabajo. Y en esa IA y el futuro del trabajo, ya sea que lo veamos a nivel C-level, a nivel más operativo, táctico, en los diferentes perfiles, algo que se enseña ahí son 3 cosas.
Uno, se le muestra, por ejemplo, los gráficos que se tienen del Foro Económico Mundial de los tipos de empleo de aquí al 2030, cuáles permanecen, cuáles a lo mejor ya no van a ser tan utilizados y los emergentes. Y de ahí comentamos que eso va a requerir un tema de upskilling y reskilling. Explicamos qué es el upskilling y reskilling porque no todo el mundo lo tenemos tan claro. De upskilling es, voy a seguir con mis mismos conocimientos mismo, pero necesito adicionalmente agregar otros nuevos para que haga mejor mi trabajo. Y reskilling es lo que estoy haciendo debido a que hay cambios, a lo mejor voy a tener que modificarlos y empezar a hacer algo con mis mismas habilidades. Es decir, el reskilling es utilizo algunas de mis habilidades que ya tengo con un enfoque diferente. Entonces les explicamos esto y cuál es lo que está diciendo la tendencia mundial. Es decir, no es que les digamos, les manejamos datos hechos y objetivos. Y una vez que tenemos eso claro, hay incluso algo que me gusta mucho, que si quieren después igual se los paso para la audiencia, es un prompt que lo que hace es, con base a preguntas de qué haces hoy en tu día a día y demás, te sugiere caminos de posibles rutas de aquí a 3 años, spa de formación o hacia dónde va a poder tender tu rol en estos próximos 3 años. Y cuando los hemos hecho a nivel organizacional, la parte es muy positiva porque la misma gente empieza a responder y empieza a ver, mira, me está diciendo esto, que en 3 años mi rol sí va a requerir a lo mejor más un tema de crecimiento y que me voy a volver esto, pero con esteroides, ¿no? Es decir, y en otros casos dice, mira, aquí me está diciendo que sería bueno que empezara a hacer una ruta en la cual empiece a cambiar otras cosas, porque a lo mejor ciertas cosas de mi rol van a necesitar cambiarse o transformar. Y les voy a poner un ejemplo, que espero no lastimar o dañar a alguien, pero de ejemplos reales que se dan, ¿no? Hay roles que a lo mejor eran más enfocados hacia temas que era mucho de análisis de negocio, y hay roles específicos hasta para ese nombre, y no es que ya no se iban, simplemente que van a hacer más, van a cambiar mejor sus nombres y ahora se van a llamar, no sé, tienen ahora nuevos nombres que están proponiendo en la IA, desde curadores y demás, que lo que va a hacer es ayudar a ese análisis, pero curando prompts, asegurando que los contextos de la información sean los adecuados, y más que generando 20,000 documentación de negocio, su enfoque va a ser más bien asegurar que la información con lo cual se está alimentando, porque ya no vamos a trabajar individuales, sino vamos a trabajar en contextos colectivos probablemente, de comunicación, para que la IA se alimente de esa forma o potencialice todo ese conocimiento, para asegurar que se alimente de forma adecuada y asegurar que lo que nos está generando sea la información adecuada con ese conocimiento. Entonces, son ejemplos de cambios en los cuales el conocimiento, es decir, la habilidad de análisis de esa persona no se va a perder, pero sí va a tener que cambiar la forma de cómo hacerlo. De a lo mejor leer 50 documentos y analizar esos 50 y generar otros 20 con esos, más bien ayudar a que se genere contexto en prompts, en herramientas, en IA, para que la información que se genere sea la adecuada. Yo quiero como ir abarcando en esa ruta de transformación que nos plantea. Bueno, ya hablamos de estrategia, ya hablamos de capacitación y cómo enfocamos esto. Y ahora estamos metiéndonos a hablar de los cambios en el modelo operativo de la organización, que también lo tenías allí en tu ruta, en cambios de roles y responsabilidades, quién decide qué o hace qué, ¿verdad? Pero yo me quiero devolver ahí un poquito. También tenías en esa ruta de transformación, también tenías empezar a aplicar casos de uso, ¿no? ¿Cómo seleccionar esos casos de uso? Algunos criterios que tengas allí establecidos. ¿Cuáles podrían ser como esos casos de uso típicos que tú dirías son buenos para empezar y por qué? ¿Y cuáles podrían ser no tan recomendables o podrían ser incluso esos casos de uso que parecen fáciles pero son trampa, ¿no? Obviamente dependiendo del contexto de la organización, pero en tu experiencia, si nos puedes mencionar en tal sector empezamos con esto y esto funcionó, y en estos pues tal vez no funcionó como se esperaba. Vale, perfectísimo. Me gusta mucho la pregunta. Me voy a a ayudar de una parte igual de la imagen. Dale. Algo para la parte de los casos que sugerimos, les digo, estas son sugerencias porque finalmente hay muchas formas de llegar a los caminos. Es empezar a hacer laboratorios precisamente de IA. Estos laboratorios, el objetivo es que no sean solo para tecnología, proyección, sino que todos estos embajadores que ya seleccionaste de todas las áreas, empezarlos a meter en laboratorios, porque esos embajadores lo que van a traer son necesidades de su área, que como ya pasaron por esta etapa de formación, pueden identificar que la IA les puede generar valor.
y entendieron que hay diferentes formas como la IA genera valor, ¿no? Que puede ser desde cosas muy sencillas como encapsulados de prompts con GEM, con ¿cómo se llama? Con GPTs y demás, hasta agentes, hasta IA genética, hasta machine learning y demás. Entonces, como ya entendieron cómo es, igual tal vez todavía no lo saben hacer, pero entendieron cómo les puede generar valor, lo que le decimos a estos embajadores es, traigan todas las oportunidades o dolores que tienen en sus áreas, que creen que les puede ayudar la IA. No importa ahorita con qué se va a solucionar, solamente tráiganlas. Y a partir de eso, nosotros lo que hacemos es crear un portafolio con todas esas necesidades de cada una de las áreas de todos los embajadores, y la sugerencia es clasificarlas en uno de estos 3 niveles. Nivel 1. Nivel 1 es tema IA generativa, prompt engineering, aquellas cosas que requieren no code para poderlas hacer, tipo desde un ChatGPT donde a lo mejor hago una consulta y después para escalarla lo encapsulo en un GPT que ya no tengo que mandar todo el prompt, solamente el link del GPT encapsulado y todo el mundo ya lo puede usar, hasta a lo mejor herramientas que se crean con Cloud o con ¿cómo se llama? Cobb o cualquiera de ellas, que son microaplicaciones que no requerí incluso código para hacerlo, simplemente le dije qué quería que hiciera y lo arma, ¿no? Que pueden ser desde hazme, esto lo pueden hacer con Cloud muy sencillo, desde decirle, quiero que me hagas una microherramienta para que dependiendo de la dificultad o el esfuerzo y el valor de negocio, me lo vaya poniendo en una grafiquita automáticamente, y yo nada más le ponga el nombre y me lo ponga. Y ya me va a armar mi imagen y mi aplicación sencilla hecha, y no requerí realmente temas de codificación grandes, sino simplemente hacer un lenguaje natural. Entonces, nivel 1 es eso. Cosas que puedes solucionar con no code, llámese prompts en sí estos son prompts que se pueden encapsular en un GEM, en un GPT, o aplicaciones pequeñas o sencillas que se pueden usar ahora con todos los laboratorios que están haciendo de cloud, de Cobay y demás, en cualquiera de ellos. Nivel 2 son hiperautomatizaciones. Hiperautomatizaciones que son cuando, por ejemplo, voy a conectar varios sistemas y ya me van a hacer o entregar cosas. Ejemplo, yo quiero que automáticamente me lea todos los correos y de esos correos me cheque los que sean con temas que tengan que ver con urgencia de este estilo, y que de esos automáticamente me genere todo un resumen ejecutivo, y ese resumen ejecutivo me lo mande y me lo ponga en mi tags de tareas del día de hoy, los 3 principales. Entonces, para eso ya estoy integrando para empezar varias herramientas. Entonces, ahí hablamos de automatización porque son trabajos que yo tendría que hacer paso a paso para hacerlo. Imagínense que yo quiero que automáticamente todas las facturas de mi empresa, en lugar de que las tenga que estar llenando de más, yo puedo sacarle fotos, las deje en un directorio y que automáticamente este hiperautomatizador vaya y todos los días cheque todas las fotos de esas facturas, me las lea, saque los datos básicos, me los deje ya organizado en mi archivo que tengo de contaduría, y con eso ya me mande automáticamente al contador o incluso hasta que directamente me lo llenen ciertos formatos que requiero ya para hacer mis declaraciones, no sé. Entonces, eso es automatización. Y eso porque es otro nivel, porque para esto generalmente requerimos, como hablamos de sistemas, requerimos permisos para conectarnos a cada uno. Necesitamos permisos para el correo, permisos para entrar a directorios, permisos para conectarnos a Jira o al task que utilicemos, a Monday o lo que sea. Entonces eso ya no es tan fácil que yo como mortal en una empresa lo haga, sino sí tengo que ir con un área de tecnología para que me ayude con los permisos, sobre todo en las empresas, de conexión entre ellas y asegure la parte de, valga la redundancia, seguridad. Y nivel 3 son aquellas que ya son mucho más complejas y que incluso a lo mejor necesito desarrollos per se que se van a hacer con ingenieros de IA o con científicos de datos y demás, donde quiero hacer un modelo de scoring para ver o analizar probabilidades de scoring crediticio de ciertos clientes y me saque algo de ahí de decisión. Entonces, ya ese tipo de elementos, a lo mejor incluso necesito un equipo, necesito personal más especializado, lo cual requiere una inversión, lo cual requiere un business case para poderlo hacer. Nivel 1
no requiero ni inversión ni business case más que las herramientas que ya fueron autorizadas en el nivel de visión estratégica. Con lo que tengo como organización lo puedo hacer. Nivel 2, con lo que tengo en la organización, pero requiero permisos, entonces requiero DTI. Y nivel 3, requiero un business case. Entonces, al clasificarlo así, y como van generando aparte diferente valor, la ventaja es que estos no tengo que forzosamente formarlos en un portafolio, sino tengo como estrategia habilitar a las personas para que lo hagan. En el nivel 2 sí se requiere un esfuerzo, pero es un esfuerzo, digamos, no tan grande como una inversión nivel 3, que si se demuestra que sea valor y que no hay riesgos de seguridad, se puede hacer igual de forma semisencilla. En nivel 3, hagan un business case. ¿Algún caso en los que tú hayas visto como que no funcionó bien? No quiere decir de que no le vaya a funcionar bien a nadie, pero para que nuestra audiencia también como que al menos diga, al menos me lo voy a pensar si me meto por ahí o no me meto por ahí. De ejemplos, De un caso de uso en alguna compañía que se metieron a aplicar IA en alguna cosa y que no les funcionó. Si nos puedes dar al menos el sector en el que lo intentaron y que tal vez no le funcionó. más que no funcionarles, les puedo decir algunas que generaron controversia. Ejemplo. Cuando empezamos esta doctora y sacaron todas las iniciativas, alguien sacó uno muy bueno que incluso lo pudo hacer no code, que era precisamente un analizador de CVs. Entonces subías tu CV, subías las características que estabas buscando y con base en eso incluso te sacaba el porcentaje de afinidad, cuál estaba, incluso te decía si contratarlo o no, o pasar a una siguiente fase o no, ¿no? La verdad, visualmente y por lógica sonaba súper bonito, ¿no? Yo incluso cuando lo hizo, porque lo hicieron, estos son los que no requerían capacitación profunda, se hizo incluso con, les digo, en este caso con Cloud, no me acuerdo con qué lo hicieron en ese momento, pero lo hicieron sin saber codificación alguien de recursos humanos porque era una necesidad que tenía. Después de que lo presentó, aunque técnicamente se veía súper bien, empezaron cuestionamientos técnicos, ¿no? Cuestionamientos éticos, perdón. De, oye, pero esto no considera, por ejemplo, solamente técnicamente la actitud de la persona. Y no considera realmente el que la persona tenga ciertas habilidades sociales que se requieren para tal y demás. Técnicamente se pudo hacer y lo hizo precioso y lo hizo ya esta persona sola, pero éticamente no lo aceptaron y se quedó entonces como en un muy buen deseo. Eso conecta mucho con la pregunta que te quería hacer. Mira, yo veo que la inteligencia artificial sí tiene mucho auge, está muy bien y la vamos a integrar mucho dentro de las organizaciones. Es un sí o sí. De hecho, lo he visto ya en OKRs, en organizaciones donde dicen tenemos que empezar a trabajarlo. Pero yo tengo una duda aquí. Si la IA está profundamente integrada dentro de la organización, esta debió de haber sido configurada de alguna forma, con la información que se tiene, ya sea parcial o sesgada, incluso, ¿no? ¿En qué punto deja de ser positiva? ¿En qué punto empieza a entorpecer el trabajo o a influir de una forma en la que no se es consciente que esta toma de decisiones pues, puede afectar al liderazgo, ¿no? ¿Y cómo definimos políticas para establecer límites claros para evitar que la inteligencia artificial pues se convierta en una autoridad sesgada, ¿sabes? Y que nos dé respuestas implícitas y que ahora lo que buscamos es preservar este criterio humano para poder priorizar o tomar decisiones, ¿no? Perfecto. Te cuento ahí, me parece muy interesante. Ahí estamos hablando de 3 factores. Uno, el tema de sesgos, otro es el tema de ética y el otro es el tema de gobernabilidad. Entonces, nada más para aclarar, sesgos efectivamente es que debido a la información como metemos, que tiene ya de hecho la IA, más la que nosotros alimentemos y demás, puede haber ciertos sesgos en ese tipo de información. Y ahí viene entonces la siguiente parte, la parte ética. Ya en la vida práctica, porque en la parte de teoría suena muy bonito, que sí que no es, lo que me ha tocado ver o organizar con las empresas es que en la parte de gobierno hay varias capas y una de ellas es la parte ética, el comité de estrategia ética, que incluso la parte de, y esto es bien real, cuando se hizo este comité que era para ver las iniciativas, se metió alguien que representaría la parte ética. Bueno, no alguien, a lo que me refiero no es una persona, pero sí alguien, un equipo, ¿no? Algo que representaba la parte ética. Y se preguntaron y checamos quién debería de ser quien conforme este grupo ético. Y decían, mira, tecnología no forzosamente porque él no ve esta parte legal, ve una parte y la vamos a considerar por temas regulatorios y demás. Pero ¿saben a quién acabaron poniendo en ese grupo ético como uno de los principales? A la gente de talento o a la gente de recursos humanos, que luego suena feo, fue uno de los principales puntos, que cuando planteamos quién es,
yo no lo tenía tan claro, ¿no? Pero la misma organización dijo sí, porque muchos de estos puntos de toma de decisión también tienen que ver con una parte humana. Entonces se conformó un grupo, un comité ético que tenía varias personas, como les comenté, desde seguridad legal, desde recursos humanos, que yo no lo había visto y demás. Y entonces en esta parte de gobierno, que es donde se toman ciertas decisiones, aquellas iniciativas que tuvieran cierto impacto o cierta duda, se pasaban al comité ético. Y el comité ético era quien decidía si como organización estaba alineado a lo que como organización estaban como sus principios o como sus riesgos o como, por eso tienen todas esas puentes, ¿no? Personas, seguridad, legal y estrategia, ¿no? Si desde esos 5 puntos estaban de acuerdo a asumirlo. Ejemplo, por ejemplo, ¿no? De CBs, ¿no? ¿Estaban dispuestos? No, se cayó. Ejemplos, temas, es bien complicado y bien delicado, de temas de scorings financieros, por ejemplo, para aprobar crédito. Pero vamos a aclarar algo. IA tiene muchas visiones. Una de ellas es la IA generativa, donde efectivamente en esta IA generativa sí puede haber incluso más temas de alucinaciones y demás, o sea, alucinaciones que inventa y demás. Pero está el tema de IA de Machine Learning. Ya Machine Learning no es que alucine, no es que genere, es data pura. Es yo tengo ciertos datos y mis datos están más metidos, va más hacia atrás de origen, pero tengo ciertos datos y en base a estos datos yo verifico cuál es la palanca o el motor sobre el cual quiero verificar cierta información y en base en eso, de acuerdo al modelo que tenga, saca probabilidades estadísticas. No dice hay que hacer esto, probabilidades estadísticas de que ciertas cosas sucedan, por ejemplo. Ahí no inventa, ahí no es que sea, si vienen sesgos es porque la información que estamos dando le está mal, pero ahí lo que te genera es decisiones, probabilidades y te da la información para quien tome la decisión eres tú. Entonces, hay empresas que han querido hacer modelos de scoring que más que darles esos árboles para que tomen la decisión ya las personas con esa data, las tomen por ellos. Y es ahí donde sí puede haber incluso más riesgos de diferente tipo, ¿no? Entonces, todavía creo que estamos en un momento en que la IA requiere un human in the loop, es decir, todavía necesita estar en esta parte de aprobación para esos procesos que son delicados. No quiere decir que no la vamos a usar ahí, simplemente que la persona o el punto final de decisión en algunos temas todavía lo toman las personas. Y estos grupos de ética y demás, para esos casos que son más riesgosos, por eso en política se pone qué significa riesgo, qué significa cosas que no afectan, riesgo, ¿no? Si afectan más de XY personas, si puede tomar XY problemas, demás, y tenemos dudas, acude al comité, ¿no? Y el comité con base a esa información dice, vale, asumiremos ese riesgo y lo vamos a hacer, ¿o no? Yoko, mira, ya como para ir cerrando, bueno, podríamos aquí estarnos hablando mucho tiempo de estos temas porque son bastante interesantes, pero siguiendo ahí la ruta que nos mostrabas, entonces, bueno, ya estamos hablando en ese momento del modelo operativo y de la gobernanza y de ese tipo de decisiones que hay que tomar allí en qué vamos a aplicarla y en qué no. Allí el otro día también estaba en un foro que planteaban como que para que esto puedan dar resultados y para que pueda salir estas iniciativas de inteligencia artificial aplicadas en las empresas, como que había que crearles otro carril, un carril expreso para que no tuvieran todas estas trabas o toda esta burocracia o todos esos controles, porque entonces eso como que mataba la innovación. Evidentemente, pues a lo mejor era el caso de esa compañía, pero eso, digamos, no se puede generalizar, en mi opinión, ¿no? Eso no se puede generalizar para mandar ese mensaje y decirle a las organizaciones, es que los proyectos de la IA tienen que ir por libre y entonces que hagan lo que quieran allá y que si no se mata la innovación. Pero entonces ahí, ¿cómo balancear? ¿Cómo encontrar un punto medio, ¿sí? En el que no sesguemos, no coartemos la libertad de buscar soluciones y replantear toda la organización, porque podría ser también una decisión, bueno, tenemos que replantear, decías al inicio, replanteamos el modelo de negocio y esto nos puede llevar a otra organización, no la que tenemos hoy en día. ¿Cómo detectar, bueno, y cómo balancear justamente todas estas cosas que no dejan de ser, bueno, responsabilidades dentro de una organización, son responsabilidades? ¿Cómo balancear eso? Que no restrinja o que no nos coarte esa libertad y que sigamos pensando en una caja, pero que a la vez también nos permita
salirnos y innovar y llevar tal vez la organización al siguiente nivel. Para responder un poquito a esta pregunta, voy a nada más rápidamente igual a nuevamente mostrar. Para asegurar que la parte de la IA y entender justamente si va a entrar como iniciativas todas normales, donde compiten en temas de priorización con lo demás que hay en la organización, y que si no entra todo por allí, no entra y entonces no hay avances y demás. Eso es por lo que, perdón si me regreso al primer punto, es por eso la piedra angular, ¿no? Si yo tengo clara mi visión, y mi visión estratégica es la IA, no como un cambio organizacional, un make to break, como un vamos a romper el molde, porque desde acá, en esta parte de la visión es donde se define, pero se define con el compromiso de la capa directiva. Entonces, realmente, hay una inversión que ya calculan o que ya se tiene para esto. Que no significa que todas las iniciativas ya tienen esa inversión, se tiene una inversión para hacer un cambio organizacional que va a involucrar formación, comunidades, gestión, aprendizaje y todo lo que vemos acá. Y ahora sí, a nivel iniciativas, ¿qué es lo que se trata de hacer con esto? Que todos, y ahí sí me digo todos, empiecen a usar la IA, aunque sea nivel 1 y 2. Y de aquí van a venir grandes ideas, aquí van a venir muchas iniciativas súper buenas y demás. Estas que ya son nivel 3, que ya es como para empezar a generar cosas más grandes, que a lo mejor van a tener incluso un impacto económico más grande, tanto para bien como para inversión. Allí sí entramos en un tema en el que sí depende de la organización ver si estas nivel 3, no hablo de todo lo demás, la demás gente va a seguir innovando, buscando, usando IA en su día a día, pero estas que van a requerir un grupo que voy a contratar de ingenieros en IA y que van a desarrollar estas soluciones más avanzadas para visión inteligente o cualquiera de estas cosas más avanzadas, dependiendo de la organización y sus prioridades y su forma actual, van a ver si están compitiendo con las mismas prioridades de sus otras iniciativas o si tienen un carril express, como dices. Pero si te fijas, lo demás, el que todas las personas ya empiecen a usar IA, no exime o no esté en ese carril, no compite con eso, porque hasta aquí esta parte hablamos de adopción y cultura. Solamente a nivel iniciativas que requieren un presupuesto específico porque requieran contratar y por lo tanto capacidad interna o incluso contratar proveedores para que las desarrollen ellos como proveedores, es donde efectivamente tendrán que entrar en un portafolio de inversión, donde en ese portafolio efectivamente, dependiendo de la empresa, se verá si compiten con las demás iniciativas o si se decidió que esas van sí o sí. Y muchas veces se tiene un presupuesto establecido para este portafolio, para IA, y entonces dicen, miren, hay tantos millones para esta parte de IA, de las 10 que vimos que son proyectos muy grandes que van a requerir gente, muchas personas o un proveedor, solo entran estas dos, ¿no? Puede ser, pero la cultura sigue activada. Los procesos, el que la IA se utilice para mejorar la parte de procesos, sigue activado. No detiene a que la organización, como un sistema, empiece a evolucionar y moverse con la IA. Entonces, esta parte del portafolio para que la IA esté es solo este cachito. Pero para que eso se dé, desde aquí tiene que estar la capa directiva entendiendo que para hacer todo esto debe apostar y que requiere una inversión, no para un área, sino para habilitar la organización completa. Sí, y bueno, creo que ahí está el problema de muchas transformaciones, no solamente la transformación de la IA, que si no tenemos claridad para dónde vamos desde el punto de vista estratégico, pues cualquier camino es bueno. Entonces, hay muchas organizaciones que, bueno, ni siquiera saben qué es estrategia, confunden y llaman estrategia a otras cosas que no es estrategia. Igual y sobre lo que nos mostrabas, Yoko, el tema sobre los últimos 2 recuadros que tienes ahí, en donde ya habla como de formalizar la estrategia, no tienes ya un modelo de gobierno, y en el último que es básicamente un modelo de grow, es decir, la orquestación del valor sostenible no solo es igual hacerlo sostenible, sino es cómo lo creces. Y ahí es donde viene un tema importantísimo como para ir cerrando, cómo esto va a convivir y a transformar a la sociedad, y no solo al profesional, sino a la sociedad en el modelo de trabajo en el cual ahora nos vamos a mover. Porque todo esto definitivamente va a romper un montón de paradigmas y de mitos que hoy en día existen. Pero desde tu perspectiva, este modelo de ejecución de IA en general, ¿cómo va a reorganizar a las empresas, a los profesionales y también a la sociedad? Porque definitivamente esto es un boom que es exponencial en el crecimiento humano. A ver,
Uno, y me voy a regresar a las bases de cómo va a ayudar esto a la sociedad. Primero, las empresas y las empresas grandes que conozco, dentro de sus elementos ya tienen un tema de ecosistemas de innovación. ¿Qué quiere decir esto? Saben que no solamente es la empresa interna, sino que tienen que conectar con lo que ya está afuera, que son todos estos tipos de empresas de startups que tienen una innovación más rápida a veces para ciertas cosas y cómo integrarse con ellas. Y también ¿qué va a significar? Que la forma de trabajo interna de la organización también cambia, y les quiero poner un ejemplo muy, muy real. Hace poco me tocó trabajar con una empresa, con un proyecto que me sorprendió, ¿no? Me llamaron, nada más como breve comentario, me mandaron a llamar para un podcast que se hizo de creación de historias de usuario y de historias de usuario. Yo decía, ¿en serio? Porque justamente un día antes había estado con un equipo que la situación era la siguiente: estaba el product owner, que era product owner real de negocio, no estos que son como proxies y que van, sacan la información y vienen y dicen no, realmente que toma las decisiones el que sabe, la parte de negocio. Estaban los que estaban encargados de la experiencia de cliente, llámese UX, X, o la parte de cliente, de experiencia cliente, UX y demás, la parte del arquitecto de tecnología, de software y demás, el de datos y no me acuerdo quién más estaba. Pero estaban todos ellos en una sesión virtual. Entonces, como empezó, fue el product owner trajo la data, la información, tanto de lo que estaba sucediendo en la industria, benchmark que ya había sacado incluso con la misma IA, todas las respuestas de cliente que había subido en redes sociales y la información incluso que habían subido de encuestas y demás. Y con eso lo alimentó en una herramienta llamada CoBI, que es una IA colaborativa, un tipo como espacios con contexto colaborativo, pero visual en este caso. Subió todo para que ya para empezar toda esa información la tuvieran todos automáticamente ahí, cualquier pregunta deje sacar. Le dijo él mismo a la IA, oye, sácame ahí enfrente de todos, sácame un resumen estratégico de estos puntos que son los que quiero mostrar, y automáticamente rápido lo sacó y se los explicó a los demás. Ya me quedó claro, dijeron todos. Incluso en esa misma aplicación, como es colaborativa, le dijo, oye, a ver, hazme con base en esta información una aplicación que permita el análisis de un sistema que una vez que entre el usuario permita que haga esto y aquello. Y ya lo hizo, y eso lo hizo el product owner, ¿eh? Y como no tuvo que meterse en programación, nada más escribir qué era lo que quería, lo sacó e hizo en ese momento un tipo prototipo y se lo pudo explicar mejor a todos los demás asistentes que estaban en esa sesión. Entonces, como todos estaban aparte conectados al mismo espacio, pues ya les era más fácil. Ahí mismo intervino el de Sex, oye, está padre ese prototipo, pero yo creo que podríamos mejorar la experiencia si hacemos esto y esto, y lo que hizo fue decirle a esa aplicación que estaba ahí colaborativa, decirle, cámbiale que en tal parte se modifique para que se haga de esta forma y el usuario no tenga que ir hasta este paso. 2 segundos ya lo generó. Y ya que estuvieron todos de acuerdo en cómo iba a ser la iteración, llegó entonces el arquitecto y dijo, a ver, sácame el modelo entidad relación de esta aplicación, dame un modelo de estructura de base de datos y genéramelo en tal formato, en tal lenguaje, y genérame una estructura base de tipo cascarón, de donde vengan las estructuras y demás para poderlo poner en tal característica. Y a la par el de prueba dijo, perfecto, empieza a generar casos de prueba, tanto funcionales y demás, con base en esto. Y entonces ya empezaron todos a trabajar sobre el mismo, y en verdad, es decir, no fue un producto final, tampoco quiere decirles 10 minutos ese, no fue un producto final, pero en una sesión, cosas que a lo mejor antes nos llevaban mucho tiempo y requeríamos cada quien irnos y para estimar era mucho complejo y demás, todos tuvieron claridad, la misma visión, la misma información, y empezaron a generar con el mismo contexto, cada quien desde sus perspectivas, una base inicial para que ya pudieran ir refinando. Entonces, eso se los quiero poner como ejemplo porque cuando yo lo vi en vivo, rompió todos mis paradigmas. Y entonces dije, wow, si se hace así, cosas de cómo veníamos trabajando, y hay cosas de cómo yo tenía en mi concepción anterior que se hacían las cosas que ya no van a aplicar tal cual. Tengo que cambiar mi forma de pensar de cómo se realiza ahora este trabajo, al igual que todo el equipo. Entonces, para resumir, el punto es, va a cambiar la forma como se trabajan, cómo se relacionan las empresas. Y a su vez va a haber empresas innovadoras, y a su vez la sociedad también va a poder interactuar más fácilmente con nosotros y nosotros con la sociedad, porque a través precisamente de esta información
vamos a entender más rápidamente sus necesidades. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Yoko, una reflexión final que les quieras dejar allí a nuestros oyentes. ¿Qué recomendación les darías como recomendación final para esas compañías que están allí en ese proceso, esa transformación, tal vez iniciando, tal vez ya arrancaron, tal vez te lo estarán pensando, tal vez tengan algunos temores, pero que definitivamente saben que esto es una realidad? Lo que no sabemos es cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo nos va a llegar? ¿Qué les dirías ya para cerrar? No venía preparada, pero les quisiera dar mi reflexión visual para aquellos que les guste y para hacerse lo más claro. La IA, como dije, no es el norte, es justamente el vehículo. Por eso, hoy más que nunca necesitamos dirección. Pero si no tenemos claro a dónde vamos, cualquier IA, por sofisticada que sea, nos va a llevar a un lugar que no forzosamente es el que queremos. Y justamente entender para estas empresas que están empezando que la IA no es magia, no basta con implementarlo y todo mejora, y que la IA, si no hay una estrategia y si no hay una cultura de adopción, es un gasto sin retorno. Entonces, implementar IA sin tener un problema, necesidades, objetivos, capacidades, es como comprar una máquina sin saber para qué sirve. Y como datos estadísticos que no tenía mucho a la mano, pero aquí hay uno, por ejemplo, que efectivamente, ¿no? Más del 60% de los proyectos de IA fracasan por falta de alineación y visión. Esto es fuente de BCG y McKinsey. Y la IA efectivamente no arregla problemas estratégicos. Si no lo usamos adecuadamente, los amplifica. ¿Algún libro que nos pueda recomendar también para que la gente siga ahí explorando? ¿O una fuente de referencia? Mira, como fuentes de referencia, mira, libros, hay un libro muy bueno. Soy franca, el nombre se me acaba de ir en este momento, pero lo puedo compartir para que después vengan en notitas. Ok. Pero justamente libros de IA como tal, yo creo que cambia tan rápido que no sé si hay algo totalmente bueno. Pero más bien, este libro que les voy a recomendar es de una persona que habla precisamente de las tendencias del futuro y de la estrategia de cómo debemos como organización adaptarnos. Entonces, yo creo que más que un libro de IA es entender que como sociedad vamos a evolucionar y estar preparados para esto. Y que el cambio, más que ser de afuera de la tecnología, es de las personas. Porque la tecnología no cambia por sí sola, sino cambia en la medida en que las personas la adoptamos y trabajamos en colaboración con ella. Luego nos pasas el link y lo ponemos aquí cuando publiquemos en redes sociales. También vamos a publicar tu LinkedIn, si esa pues la fuente de referencia donde te pueden encontrar, o no sé dónde más te pueden encontrar, Yoko, para que los que están escuchándonos pues luego te puedan buscar y seguir explorando este tema tan interesante. Claro, les paso mis redes sociales. Aparte tengo una empresa que se llama Acuña, y dentro de esta empresa estamos dando cursos ahorita en España y en Latinoamérica de IA, de estrategia IA para ejecutivos, cuyo objetivo precisamente es entender la IA, aplicarla, que no se quede en la teoría sino aplicarla, ver el tema de gestión del cambio y personas, y sobre todo entender los modelos de negocio que va a haber con respecto a eso y cómo desde una visión estratégica podemos poder aportar con esto. Y por otro lado hay otra también que es IA y Agile, que es para aquellos agilistas que quieran ver cómo utilizar la parte IA desde el tema de discovery. Eso es, por cierto, es un tema bien interesante que yo no sé si ya lo han tocado, pero es un tema donde la IA genera mucho valor, que es el tema del discovery, es decir, cómo la IA nos ayuda desde entender los problemas que existen en el mercado hasta esta generación de la idea, y cómo efectivamente, como les expliqué en uno de los cursos anteriores, pero más amplificado, la IA en verdad es donde nos da muchos elementos y estos tiempos se están reduciendo tremendamente, y no solamente tiempos, sino la calidad de soluciones que podemos dar. Ahora, sí, el límite ya no solamente es como antes el tiempo, el presupuesto y demás. El límite es que hay tanto que ahora vamos a poder incluso llegar hasta prototipos finales, que es la decisión de qué sacamos al mercado. Sí, justo por aquí tuvimos un capítulo donde hablamos de eso, pero bueno, pásanos los links de los cursos que tienes allí, de todas estas referencias, y lo compartimos aquí con nuestra comunidad. A los que nos están escuchando, recordarles, bueno, que se suscriban, que le den me gusta, que compartan este contenido y que también nos cuenten de qué otros temas también quisieran que
tuviéramos aquí invitados en los próximos capítulos. Con Yoko, agradecerle, bueno, que ha estado aquí con nosotros y bueno, muchísimas gracias, Yoko. No, al revés, gracias a ustedes y en verdad para mí es un honor estar con ustedes tres porque se los vuelvo a repetir y no es por alabanza, en verdad. Los admiro a los tres profesionalmente y personalmente también y me alegra mucho verlos, cómo están difundiendo todo esto en espacios como este. Gracias, Yoko. Gracias, Yoko. Es Muchas gracias, recíproco. Yoko. La verdad también estamos muy alegres de tenerte. Es un gusto Chao, tenerte chao, acá nos con vemos. nosotras. Hasta la próxima a Cuídate. todos.